Un buen día, profesor Cristian. Haré la exposición de los scripts de SQL de administración. Está el script A y el script B. Para ejecutarlos usé el intérprete de comandos de Windows, PowerShell, ya con la variable entorno de MySQL agregada. Entonces lo primero que hay que hacer es acceder al servidor como usuario root con la respectiva contraseña. La ingreso y listo, me provee el acceso. Para ejecutar los scripts, que lo primero que haré es mostrarlos. Tengo aquí el script A y el script B. Bueno, explicándolos, lo que pedía el ejercicio, primero era crear una base de datos llamada prueba y con una tabla de ejemplo. Para crear la tabla había que primero usar la base de datos, luego la creación de los usuarios. El usuario administrador que se conecta localmente, identificado por una contraseña, y le asignábamos los privilegios, todos los privilegios sobre la base de datos prueba a este usuario que acabamos de crear, administrador, que se conecta localmente. Estas dos sentencias se pueden hacer en una sola de la siguiente manera. Para el siguiente, que se llama gerente, que se conecta remotamente desde cualquier host, la sintaxis para dar los privilegios y crear el usuario si no existe es la siguiente: grant all los privilegios sobre la base de datos prueba al gerente, que se conecta remotamente, identificado por la contraseña. Esa es la sintaxis para, de la misma manera, crear el usuario y asignarle los privilegios al tiempo. Asimismo fue para consulta, el usuario consulta, y para este caso de el último punto del script A, pedí agregar los privilegios de selección, de insertar, de borrado, de modificación de los datos de una tabla, sobre específicamente la tabla ejemplo de la base de datos prueba. Al usuario consulta ejemplo, que se conecta localmente, identificado por una contraseña. Y listo, esta es la primera parte del script A, que es la base de datos, una tabla de prueba y varios usuarios. Para el script B, lo que hacemos es eliminar algunos comandos, algunos privilegios y renombrar usuario, configurar contraseña. En el primer caso se revocan todos los privilegios del usuario administrador que se conecta localmente sobre la base de datos prueba. Y luego se le asigna solamente la posibilidad de que use el select a ese administrador. En la tercera línea revocamos los privilegios de inserción, de eliminación, de modificación de datos sobre la tabla ejemplo de la base de datos prueba al usuario consulta ejemplo. Todo esto que esos usuarios que habíamos creado en el script A. La siguiente revocamos todos los privilegios sobre el gerente. A continuación renombramos el gerente a asesor, que también se conecta remotamente. Solo cambiamos el nombre. Y la penúltima, se le cambia la contraseña para el asesor, que era el antiguo gerente, a una nueva contraseña. Y por último, eliminamos el asesor, el usuario asesor. Bueno, cabe mencionar que hemos usado aquí varios comandos del Data Control Language, el lenguaje de control de datos de SQL. Para ponerlos en marcha se puede hacer de dos maneras. Desde la terminal, ya accedido al servidor de MySQL, se puede usar el comando source y la ruta del script, o // o barra inclinada a la derecha y la ruta del script. Voy a usar source y la ruta del script, que ya la tengo copiada, está en el escritorio. Primero se llama script A,
SQL. Listo. Le doy Enter y genera los cambios. Muestra ahí las tablas afectadas y algunas advertencias, pero ningún error. Para observar entonces lo que hizo este script, damos en show, escribimos los comandos show databases para mostrar las bases de datos. Vemos que está la base de datos prueba. Para ver los usuarios, usamos select user from mysql.user, que es la base de datos de MySQL y la tabla de los usuarios. Y nos muestra los usuarios que hemos creado: administrador, consulta gerente y consulta ejemplo. Para ver alguno de los privilegios de los usuarios, se usa el comando show grants for y el usuario con su host. En este caso damos la prueba con el administrador. Y listo, nos muestra los privilegios que tiene. Privilegios de uso sobre todas las bases de datos. Todos los privilegios sobre la base de datos prueba. Hacemos otro, show grants for el último que hicimos, consulta ejemplo. Y vemos que tiene uso sobre todas las bases de datos, que es todo lo normal, por defecto de los usuarios. Y los privilegios de select, insert, update, delete, que fueron los que especificamos acá en el script, sobre la base de datos prueba, específicamente en la tabla ejemplo, así como dice el script. Listo, verificamos que los cambios fueron correctos. Para ejecutar el siguiente script, hacemos lo mismo. Source, voy a usar aquí el comando, pero esta vez el script B, y lo ejecuto y genera todos los cambios. Para comprobar que todo fue correcto, verifiquemos ahora lo que cambió la primera línea, que le quitó los privilegios sobre la base de datos prueba al administrador. Entonces veamos los privilegios del administrador. Me equivoqué, me hizo falta el for. Ahora sí. Vemos que ya no tiene todos los privilegios, sino que solamente el select, que fue el que especificamos en la línea 2. Entonces está correctamente. Vemos ahora los privilegios del consulta ejemplo. Show grants for consulta ejemplo. Y le eliminamos los demás privilegios, que eran estos, y le dejamos solo el select, así como indicamos acá. Le revocamos insert, delete and update. Y lo último que se hizo, se le quitaron los privilegios al gerente, se renombró el usuario gerente, se le cambió la contraseña al asesor, antes gerente, y se eliminó el usuario asesor, para verificar que ya no existe ni el usuario gerente ni asesor, que es el nuevo. Le damos en select user from mysql.user. Y listo, ya no está el usuario asesor, el anterior gerente. Listo, eso es todo, profesor. Gracias por la atención y que tenga un buen día.